y me sentí muy honrada de poder estar, primero de recibir esta invitación y de poder estar entre ustedes. Me siento sumamente honrada y les digo también que venimos delante de ustedes con temor y temblor, porque venimos a hablar de Cristo. No venimos a hablar de nosotros mismos, sino que venimos a hablar de aquel que contiene toda la plenitud de la deidad, aquel quien es la cara, el rostro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y conocerle a Él es lo más grandioso que nos puede suceder en nuestras vidas. Antes de entrar en materia, yo quiero dar las gracias a este ministerio, el Ministerio Centro Mundial de Adoración y Gracia. Y Gloria. Pasa que estoy tan conectada a la gracia que y realmente la gloria y la gracia, hay algo. La gracia nos revela la gloria. Bueno, eso es otro tema. Centro de Adoración y Gloria. Por la gran iniciativa de la pastora. Ayer cuando te abracé le dije, eres una mujer atrevida en el espíritu. Es una mujer atrevida. Yo quiero de lo que ella tiene. Yo quiero ser como tú. Quiero ser atrevida como tú. Te honro, te honro. Y también por haber organizado esta escuela, que es un inicio. Esto es simplemente una chispita. Esto es simple una vislumbre. Porque ustedes están en un lugar estratégico. Santo Domingo Este. Saben ustedes que el sol sale primero por el este. Y en el huerto del Edén, en el huerto, al este era que estaba Edén. No piensen que todo el huerto era Edén. Era en el este que estaba, justamente donde sale el sol por primera vez. O sea que ustedes están posicionados estratégicamente. Y cuando digo estratégicamente, lo digo de todo corazón. No importa su contexto natural, no importa dónde usted esté viviendo, no importa la condición. A veces, por ejemplo, yo tuve que ir al baño y una hermana tan gentil cogió una cubetica de agua y vació el inodoro. Yo le dije, yo puedo hacerlo, yo sé hacerlo. Yo sé bañarme con una cubetica de agua. Y a veces las personas tienen preceptos y conceptos tan erróneos por el estuche que cargamos afuera. Y estuve en contacto con unos hermanos del Cabo del Sur de Sudáfrica. Y ellos, hay una sequía que hay en este año, en este mes van a cumplir casi un año de una sequía, donde a cada ciudadano le dan cubeticas de agua. Tienen el agua racionada por cada ciudadano. Tienen el agua racionada. Usted se tiene que aprender a bañar con una cubetica. Yo aprendí a bañarme con un galón de agua. Usted moja la toallita, moja la esponja, se baña y después se tira el resto del agua encima. Porque el Hijo de Dios tiene que aprender a hacer de todo tipo de terreno. Todo tipo de terreno. Donde quiera que el Padre nos coloque, donde quiera que el Padre nos mande, allí tenemos que estar. Bueno, entonces, aparte de las salutaciones, también quiero darle las gracias por todo el equipo que permitió que esto se diera a cabo. Ustedes trabajan en excelencia, ustedes tienen pasión por el Señor. Cuando llegué anoche acá, el Espíritu me habló y me dijo, esta es mi casa. La casa no es la pared, nosotros somos la casa de Dios. Él está formando esa mansión inmensa, ese templo espiritual. Y cada uno de nosotros, dígale a su vecino, usted es una piedra viva. Y damos gracias a Dios que en esta casa en particular no están edificando con ladrillos. Porque los ladrillos son clones. Lo digo de nuevo. Los ladrillos que usan para construir son todos prácticamente iguales. El faraón construía con ladrillo. Pero la casa del Padre se construye por medio de piedras vivas. Diga, yo soy una piedra viva. Y Él sabe darle la forma perfecta a esa piedra. Porque lo que el Padre está tallando es su rostro, el rostro del Padre, el rostro del Hijo, en cada piedra viva. No es el rostro del Padre, es el rostro del Hijo.
Entonces, y aún Juan el Bautista dijo, yo tengo que menguar, porque ya si el Cristo estaba delante de él, ya el ministerio de Juan había caducado, obsoleto, terminó, caducó. ¿Por qué? Porque vino aquel añorado y esperado, el Mesías deseado de todas las naciones, aunque primero vino a los suyos. Quiero también darle las gracias a la impartición de la pastora anoche, pastora Keren Mejía, sí, yo tengo su nombre aquí, Keren, quería pronunciarlo correctamente, cuando trajo esa palabra que nos rodó un velo, donde nos habló que ciertamente la gloria no son las manifestaciones. Nos llevó por todo lo que es un síntesis de lo que es el Viejo Testamento, de Éxodo 3, Éxodo 33, después que Moisés vio todos esos milagros, prodigios y señales, porque todo ese pueblo tenía que verlo, porque era un pueblo de dura cerviz, porque la palabra hay que pronunciarla correctamente, no tiene un acento, dura cerviz. Y estoy aprendiendo. Y resulta ser que después que vieron todas esas maravillas, Moisés dice en Éxodo 33, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. La gloria es la reputación, el kabod, la doxa, palabra griega y palabra hebrea. La reputación la palabra gloria tiene que ver con la reputación. ¿Saben ustedes que nuestro Padre amado carga una reputación? Estamos conscientes, sí, la creación habla acerca de su gloria, el firmamento tiene la firma del Padre, pero realmente, ¿quién revela al Padre si no es su Hijo? Su primogénito, su unigénito, que luego que padeció en la cruz y cumplió lo que había pasado en la eternidad, porque el Verbo se inmoló antes de la fundación del mundo, lo dice claramente nuestro hermano Pedro en su carta, primera de Pedro, y podemos ver cómo ciertamente el Hijo revela al Padre. El Hijo revela al Padre. Nos sentimos muy honrados, pastora, de que usted nos haya invitado a esta casa, porque podemos percibir el hambre y sed que genuinamente ustedes tienen. Nos sentimos que estamos en nuestra casa, ustedes nos han ministrado a nuestras vidas. Y la pastora Keren Mejía, el apóstol Yacer, cuando trajo una macro exposición, porque es no micro, macro, una macro exposición de la función del Hijo, del reino, de las zonas erróneas. Hay tanto en cada uno de nosotros que tiene que ser desmantelado. Tengo 33 años en Cristo, mis amados, y hace 13 años que yo tuve que volverme a arrepentir de nuevo. Y se lo comenté a alguien que tuve que arrepentirme y me dijo, pero fue que usted se descarrió. No, nada que ver con estar descarriado. Sin Cristo no vivo. Pero cuando escuché una palabra de mayor precisión, yo no la entendía, le tengo que confesar. Estoy hablando de 13 años atrás. Yo no entendía lo que yo estaba escuchando, pero en mi espíritu, el Espíritu Santo me daba testimonio de que ese sonido puro que provenía del cielo era el mismo Padre hablando a través de su Hijo. Y esa oración es contundente que ustedes han hecho en esta casa. Padre, ilumina los ojos de mi entendimiento, porque es impresionante cómo los ojos sensoriales, el ojo es uno de los sentidos que tenemos, nos puede engañar a nosotros. Pero cuando los ojos de nuestro entendimiento son iluminados por la revelación de Cristo, podemos percibir las cosas desde el cielo. Y aunque quizás podamos verla un ápice, pero por lo menos estamos empezando a verlo desde el cielo. Me acuerdo tanto cuando el profeta fue a donde los hijos de Isaí y se maravillaba de estos hijos tan hermosos que tenía Isaí, quería ungir y quería apresurarse, porque a veces los profetas tienen una tendencia de ser muy impulsivos. Y el Padre, el Espíritu le dijo, Dios no mira conforme a como mira el hombre. ¿No tendrá usted otro hijo por ahí? Ah, sí, tenemos uno. Hay uno pequeñito que lo estamos poniendo ahí que cuida las ovejas. Y también me acuerdo de cómo el Señor nació en un pesebre. Los movimientos de Dios, los moveres en Dios,
siempre emergen detrás de la cortina, en lugares ocultos, en lugares que no son populares, porque Dios así lo quiere. El Cordero de Dios que vino, que se inmoló, ¿dónde nació? En un pesebre. David, rey, glorioso, estaba cuidando unas ovejas por ahí, como un significante. Pero en ese tiempo tenía una relación tan hermosa con su padre, que ni Saúl, cuando tenía que confrontar al filisteo, a Goliat, y le puso sus vestiduras, él dijo, no, es que yo no puedo usar estas vestiduras porque me quedan demasiado grandes, porque él no necesitaba ninguna vestidura terrenal para poder decapitar la cabeza de ese Goliat que venía a intimidar a los hijos de Dios. Y nuestra oración es que el Padre nos siga abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que si nosotros logramos recibir la revelación de Cristo no como un conocimiento más, sino como aquel que ilumina los ojos de nuestro entendimiento por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra, el Espíritu Santo. Y una oración que les quiero dejar a todos ustedes, oren, Señor, Padre mío, pon mi amor por la verdad, porque la verdad se le revela a todo aquel que ama la verdad. A todo aquel que ama la verdad se le revela por cuanto la ama. Y a veces no tenemos ni siquiera conciencia de que realmente amamos la verdad. Y podemos estar perdidos en tantos caminos. Yo no quiero ni contarle a ustedes dónde, todos los caminos que yo tuve que recorrer para encontrarme con esa verdad. Pero por cuanto el preexistente, Cristo el Eterno, conoce nuestros corazones y sabía que aunque yo me metiera en el lugar más oscuro y más vil, de ahí Él me iba a sacar para revelarme quién Él era. Y una palabra, bueno, si podemos ponerle nombre a este tiempo que vamos a compartir con ustedes, yo le puse Cristo, quien es nuestro fundamento, o sea, nuestro fundamento se convierte en nuestro sustento. Cuando tenemos un fundamento, el sustento se manifiesta. Ese fundamento sostiene nuestras vidas como el hombre sabio y prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Estamos claros con eso? Entonces, Cristo es nuestro fundamento y sustento. No importa la circunstancia que tengamos que atravesar. A veces vienen tormentas fuertes a nuestras vidas, pero Él nos está enseñando a poder dormir en medio de la tormenta como Él durmió en la barca con sus discípulos. Y saben ustedes que cuando Él se levantó de esa barca, Él no dijo, diablo, Satanás, te reprendo, la barca de mis discípulos fue. No, Él simplemente se paró y declaró paz a la tormenta. Y la tormenta se desmanteló totalmente y entró en un estado de quietud. Yo vengo hoy a ministrarles a ustedes en el silbo apacible. No vengo con rayos, no vengo con centellos, no vengo con dinamita, no vengo con humo tampoco, porque no tengo nada de eso. Solo lo que tengo se lo puedo impartir a ustedes. Y si no entienden lo que yo les estoy diciendo, porque puede ser que no lo entiendan, no por ustedes, sino por mí, pídanle al Señor que también les revele a ustedes. Porque Él aún de nuestras debilidades sabe cómo revelarnos todo lo que Él quiere que cada uno de nosotros recibamos. Amén. Así que el Señor me alegra saber que lo que Él me dijo a mí, dijo, ministrarás a la casa. ¿Cuántos de los que están acá empezaron desde el viernes? Levanten sus manos. Bueno, yo estuve aquí desde el viernes. Bien. ¿Viernes en la noche, sábado en la mañana? Okay, bueno, que prácticamente estamos aquí, lo que hemos iniciado y cerramos con broche de oro. Eso es un principio apostólico. Lo que se inicia hay que terminarlo. Y se termina en excelencia también. Bueno, yo tengo aquí un paquete. Quiero que me dé seña porque no quiero pasarme ni abusar porque sé que hoy es viernes. Quiero aclarar, sábado, es que un día es como 1000 años, etcétera. Bueno, quiero aclarar una palabra que usó el apóstol Yacer, o el pastor Yacer, o el hermano Yacer, simplemente para establecer algo, y yo voy a continuar. Hoy vamos a buscar en las Escrituras. Yo no sé si a usted le gusta buscar en las Escrituras, pero vamos a mover nuestros dedos
e instalar principios y, por supuesto, el fundamento hasta donde el Señor nos permita. Ustedes escucharon la palabra metanoia, que gracias a Dios que tengo un pastor griego que me enseñó cómo se dice en griego, no en el español, y se dice metanoa. Nosotros leemos tal cual como lo vemos, entonces en el Strong sale como metanoia, pero en griego es metanoa, o sea, la I no suena. Y cuando hablamos de esta palabra siempre está relacionado a lo que es el arrepentimiento, y siempre automáticamente cuando se habla de arrepentimiento, nos pasa a todos que que automáticamente pensamos en el pecado, adulterio, fornicación, mentira, robo, ¿sí o no? Y entendemos que tenemos que arrepentirnos de los pecados, ¿correcto? Porque eso es lo que nos han enseñado. Nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Jesús como Rey y Señor en nuestras vidas, automáticamente, si la confesión fue genuina, en ese proceso que nosotros estamos haciendo la conversión, automáticamente estamos pactando con Dios y Él nos entrega su Espíritu Santo, su nombre es inscrito en el libro de la vida eterna y entramos en un proceso de ser un bebé, un infante e ir progresivamente, como mencionó el apóstol, en esta salvación. O sea, la salvación la recibimos, pero también la salvación es progresiva, la santificación es progresiva, todo, porque nosotros estamos llamados a desarrollar esa simiente incorruptible que hemos recibido, que le llamamos la simiente de Cristo, en griego se le llama la esperma divina, como usted quiera llamarle, pero realmente esa simiente nosotros tenemos que cuidarla. Por eso dices, cuida tu salvación con temor y temblor. Eso es algo que tenemos que cuidarlo, protegerlo, alimentarlo. Por eso nos congregamos, por eso venimos a encuentros como estos para nosotros ser fortalecidos y preparados para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Pues esta palabra que sí habla de arrepentimiento, pero no es solamente en el contexto de yo arrepentirme de mis pecados, ir conociendo acerca de Cristo y por la obra del Espíritu Santo yo voy transformándome y voy dejando esa vida de pecado. Sí, eso es parte de, pero no es la totalidad. La palabra metanoa tiene que ver con una transformación en nuestro entendimiento. Pablo decía, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo caminaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Porque conforme a como el hombre piensa, así actúa. Por eso yo les dije a ustedes que aunque tengo 33 años y medio en Cristo, en el Evangelio, que lo conocí todo, hace 13 años atrás, que cuando yo escuché esa palabra pura, yo recibí un testimonio en mi espíritu de que esa palabra provenía de parte del Padre. Y comencé entonces a entender que yo tenía que arrepentirme de mi vana manera de pensar. Y Pedro habla de eso también. Nosotros, aún en Cristo, cargamos una vana manera de pensar. Y esa vana manera de pensar nos lleva a actuar vanamente. Y lo que es vano no tiene fundamento, no tiene sustento, simplemente es vano, es vacío, es hueco. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces, esa palabra metanoa requiere una reforma en los procesos de cómo nosotros pensamos. Nosotros tenemos cognitivamente un proceso de entendimiento, un análisis que nosotros hacemos conforme a los pensamientos que tenemos. Por eso muchos están en cautiverio. ¿Por qué? ¿Por qué están en cautiverio aún viniendo 20, 30, 15, 50 años a la iglesia? Muchas veces pasa eso. ¿Por qué? Porque los pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas que muchas veces por desinformación o por información inadecuada o porque fuimos instruidos conforme a la luz que tenían nuestros antepasados, ¿sí o no? Claro, no podemos decir que la luz que tenía Moisés y con todo respeto y honra era la misma luz que tenía Pablo, por ejemplo. No chocaban para nada entre sí, pero Dios quiso revelarse a Moisés en un tiempo, en una estación, de una manera. Y nosotros sabemos que vamos de gloria en gloria. Nosotros vamos evolucionando en el espíritu. Y déjeme decirle, la palabra evolución, no, tú no puedes usar esa palabra en un púlpito porque Darwin, ¿qué Darwin ni Darwin? Tenemos que rescatar todo lo que fue distorsionado y todo lo que produce una distorsión en los ojos de nuestro entendimiento. Los hijos de Dios vamos evolucionando ¿hacia qué? Hacia Cristo. Vamos progresivamente. Todos estamos en una carrera. Me puedo caer, me puedo romper una pierna, pero me levanto de nuevo y sigo porque Él es nuestra meta. Él es el todo en nosotros.
Entonces estamos claros con esta palabra. Metanoia significa un arrepentimiento en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. Requiere una reforma en mis pensamientos, en los procesos cognitivos de cómo yo percibo. Y acuérdense que usted puede tener un buen entendimiento en su hombre racional, que el apóstol habló de eso. No me voy por ahí, simplemente quiero aclarar este punto. Pero usted puede ser una persona prácticamente ignorante de muchas cosas de la tierra, ¿me explico? Pero puede tener una tremenda revelación de Cristo. Porque los ojos de su entendimiento han sido iluminados a la revelación pura de quién Cristo es. Entonces nosotros tenemos un entendimiento natural, pero también tenemos el entendimiento del Espíritu. Entonces por eso Pablo oraba tantas veces: Señor, ilumina los ojos. Lo dice en Colosenses, lo dice en Efesios también, los primeros capítulos. Ilumina los ojos, que el espíritu de sabiduría y de revelación esté sobre nosotros, porque solamente por medio del espíritu de sabiduría y revelación cortinas serán quitadas, porque lo revelado está aquí siempre, pero nosotros cargamos cortinas que impiden que nosotros podamos ver lo que está delante de nuestros ojos. Entonces viene un hombre como el apóstol Yacer y nos remueva un velo, o velos, múltiples velos. Anoche la pastora Karen nos removió un velo. La gloria no es la manifestación, porque entonces Moisés nunca hubiese dicho: muéstrame tu gloria después de tanto tiempo con el Señor. ¿Estamos claros? Entonces arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de caminar, un cambio en el hablar. Nosotros decimos en inglés walk the talk. O sea que lo que tú hablas es lo que tú tienes que caminar. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en la iglesia en sentido general? La gran mayoría de los creyentes, una cosa es ser un creyente, otra cosa es ser un miembro y otra cosa es ser un hijo. Lo repito, una cosa es ser un creyente, otra cosa es ser un miembro de una, para ser un miembro de una congregación usted tiene que ser un creyente. Otra cosa es ser hijo. Y ser hijo es Cristo, ser engendrado en nosotros, la esperanza de gloria, y todo lo que el Hijo hará en esta tierra traerá gloria al Padre. Por eso nosotros somos Cristo en vosotros, que la esperanza de gloria. O sea, hay una esperanza de gloria que habita en cada hijo, que todo lo que el Hijo haga va a traer gloria y honra al Padre y al Hijo. Y Jesús lo explicó claramente. Si el tiempo nos da, quiero llegar hasta allá. Entonces esa palabra metanoia, que habla de un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de caminar. Habla de que nosotros tenemos que ser reseteados, reseteados, formateados. Es una palabra yo tengo aquí un iPad. Si yo quiero coger este iPad y regalárselo a un amigo, una hermana o quien Dios me diga, yo simplemente tengo que tocar un botoncito. Aquí yo tengo tanta información. Yo toco un botón y todo el contenido que yo tengo en esa tableta, en fracción de segundos se me va todo. Es un desmantelamiento y usted lo puede ver eso en Jeremías. ¿Se acuerda? Jeremías capítulo 1, donde habla esa palabra que la hemos citado tantas veces. Si podemos ir ahí a Jeremías capítulo 1, cuando él habla claramente: antes que te formase en el vientre te conocí. Ahí habla de la predestinación. No como nos enseñaron teológicamente. No voy a entrar ahí porque no quiero traer complejidad. Antes de que te formases en el vientre te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Déjeme decirle, nosotros muchas veces tomamos ese texto y yo quiero, si es posible, yo quisiera desmantelar algo que todos nosotros tenemos. Nosotros tenemos un pensamiento muy erróneo. Nosotros tenemos que ver este libro, que es la palabra profética más segura, de una manera corporativa. Dígale a su vecino, de una manera corporativa. ¿Qué significa eso? Que si Dios me da esta palabra a mí, yo no puedo decir: esta palabra es para mí. Esta palabra es para el hijo corporativo, el hijo que está conectado a ese Kairos que ya está en la tierra, que procura por medio de la obra del Espíritu Santo revelar al Padre y al Hijo, porque solo el Espíritu de Dios puede revelarnos al Padre y al Hijo. Únicamente, no hay otra vía. Y por supuesto que nosotros respondamos a ese llamado.
Porque usted puede estar en un lugar y revelar a Cristo, o sea, el Espíritu Santo revela a Cristo y algunas personas lo reciben y otros no. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? ¿Al arrepentimiento de los pecados o al arrepentimiento de una transformación en nuestro entendimiento? Ayúdenme. Una transformación en nuestro entendimiento. Entonces, en Jeremías 1, del 5 en adelante, cuando habla, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Aquí está el principio del enviado. ¿Saben ustedes lo que es el principio? Cuando Dios envía a una persona, usted es la exacta representación de aquel que le envió. O sea, yo vine como una enviada a este lugar. Recibí una invitación, la acepté porque el Espíritu Santo me dio un testimonio en mi espíritu. Pero yo me muevo bajo cobertura divina. Yo tengo mi pastor que yo he sido enviada a esta nación como aquellos que han sido enviados simplemente a representar a aquel que te envió. Entonces, ¿a quién estamos nosotros representando? Al Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que ver estos textos que están aquí corporativamente, no individual. Usted lo puede apropiarse, me explico, en su tiempo de intimidad con el Señor y hacer lo suyo. Pero tenemos que acordarnos siempre que igual que el Padre nuestro, y hago siempre mucho énfasis, que es Padre nuestro, no Padre mío que estás en el cielo. Es Padre nuestro. Entonces nosotros tenemos que ver que pertenecemos a un único cuerpo, el cuerpo de Cristo, aunque tenga muchos miembros, pero es un solo el cuerpo. Entonces aquí nos habla, por ejemplo, en el verso 6, y yo dije, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy un niño. Él se sentía así. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, un enviado no habla de parte de sí mismo. Un enviado habla de parte de aquel que lo envía, de aquel que lo comisiona. ¿Ok? Entonces, y luego dice, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y oigan esto, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar, y luego dice, y para plantar. Entonces aquí no está hablando de qué, ¿qué es lo que hay que arrancar, destruir, arruinar y derribar todo? ¿Qué es todo eso? Pensamientos, argumentos, altiveces, todo lo que existe en mi entendimiento que es totalmente erróneo a quien Cristo es. Y todos nosotros estamos en un proceso de un desmantelamiento. El problema es que muchos no queremos ser desmantelados. ¿Saben por qué? Porque duele. Cuando 13 años atrás yo dije, pero yo tengo 20 años en el Evangelio y ahora yo tengo que empezar de cero. Pues sí, Gisela, tienes que empezar de nuevo. ¿Estás dispuesta a empezar desde cero? Y déjeme decirle, no es que todo lo que a mí se me enseñó, yo tuve que botarlo en un zafacón. No, porque Pablo también lo dijo. Que muchas cosas él las tuvo por basura con tal de adquirir el conocimiento de Cristo. Pero todo lo que nosotros hemos adquirido que no esté alineado, a Cristo, nosotros tenemos que humildemente renunciar a eso y derribarlo de nuestras vidas. Es un proceso doloroso, muy doloroso. Pero el Señor nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. Porque los procesos de dolor requieren de una valentía, de una tenacidad, de una perseverancia. Entonces, en todos nosotros tenemos que entender que, como dijo Jesús en Mateo 9, verso 17, Mateo 9, 17. Nadie puede echar vino nuevo en odres viejos. Nadie. Si nosotros estamos en un kairos nuevo en Cristo, si Cristo está siendo descodificado, Cristo está siendo revelado como nunca jamás. Y usted está escuchando y el Espíritu de Dios está hablando y no queremos cambiar. ¿Por qué? Porque queremos aferrarnos a esos argumentos, a esos pensamientos, altiveces y fortalezas que nos impiden, que son como una ¿cómo se llama? De fuerza. No. A las personas, camisa de fuerza, que nos impide a nosotros alcanzar esa estatura que es nuestra herencia. Entonces no se puede echar vino nuevo en odres viejos. De manera
De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo ¿en qué? En un odre nuevo. Eso significa que ese proceso de derribar, arruinar, destruir, desmantelar, tiene que darse en mi vida. Para que yo pueda recibir el vino nuevo. ¿De acuerdo a la boda de Canaán? Imagínense, el primer milagro que hace el Señor, no, gracias, no me lo pongan, no, porque me activa la alegría. El primer milagro que el Señor hace, ¿qué es? Llenar 6 tinajas, que eran agua, y llenarlas en vino nuevo. Y ese vino, ustedes saben que cuando se lo dieron al maestresala, el maestresala dijo, ¿cómo es posible que al final de la boda, en medio de la boda, dan un vino tan nuevo, tan bueno? Porque normalmente usted sirve el buen vino primero para que las personas, ya cuando se hayan tomado 2 o 3 goticas, entonces luego tú echas el otro vino malo y la gente ni cuenta se da. Pero ahí hay una revelación muy profunda donde habla también de que Él vino a traer esa revelación, ese vino nuevo, ese pacto nuevo. Esas 6 tinajas también nos hablan del ritual, de la purificación, del viejo pacto, pero Él vino a darle cumplimiento a la ley, porque el pastor Yacer habló de que la ley, el viejo pacto era un ayo. No es que el Viejo Testamento, porque estamos en un nuevo Kairos, lo vamos a abolir de ninguna manera. Porque acuérdense que 300 años, ¿qué era lo que se predicaba? Era el Viejo Testamento en la revelación de Cristo, porque la Biblia no estaba editada, ¿sí o no? Entonces ellos tenían la ley, pero dentro de la revelación de Cristo. ¿Me explico? Porque la Biblia y todo lo que Cristo reveló, se lo reveló a sus apóstoles, primeros discípulos, y Jesús el Cristo era el Padre de esos hombres. Porque aún siendo Dios, porque vino como el Hijo, pero era el Padre espiritual quien le dio formación a esos discípulos para formarse ellos en padres, y a su vez esos apóstoles formaban a otros y formaban a otros, como aprendimos esta mañana, que Dios edifica su casa transgeneracionalmente, de una generación a otra generación, de una generación a otra generación. Porque, como se nos enseñó en Efesios, como hablaba Pablo, doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda familia que está en los cielos y en la tierra. Entonces, la iglesia es la familia de Dios en la tierra. La iglesia no es un ministerio. Un ministerio se le da un nombre por un cumplimiento legal, terrenal, porque nosotros tenemos que cumplir lo terrenal. Los requisitos terrenales tenemos que cumplirlo. Pero la iglesia es una. La iglesia es una, es el cuerpo de Cristo formado por muchos miembros, no importa lengua, raza, tribu, nación, no importa. Todo eso es parte, es la iglesia. ¿Para qué? Para formar ese templo espiritual donde el Padre y el Hijo puedan habitar libremente, porque fue declarado que el Padre no va a habitar el Hijo en ningún monumento, ningún templo hecho. ¿Por qué? Por manos del hombre. Porque lo que es espíritu y lo que es la carne, carne es. Esa era la introducción a lo que yo quería decirles a ustedes. Ahora vamos entrando en materia. Ok, aquí tenemos Cristo, es nuestro ¿qué? Fundamento y nuestro sustento. Entonces en Cristo hemos aprendido que descubrimos que la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces hablamos de Cristo y no tenemos, pero ¿cómo eso que el Cristo? ¿Pero quién es Cristo? Sí, Cristo en un lenguaje fácil es el rostro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero de esta manera, ya de una manera más detallada, Cristo es representado a la creación como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo se encarnó. Podemos ir todo, vamos a Juan capítulo 1, me lo pueden tener ahí, y más adelante llegaremos a ese punto, donde el verbo de Dios se hizo carne. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, es representado a toda la creación como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros creemos que Dios es que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre, Hijo y Espíritu Santo están contenidos en esa imagen y esa gloria de Dios que es Cristo. ¿Usted quiere conocer la gloria? Conozca a Cristo. Conozca a Cristo y usted conocerá la gloria. Porque aprendimos que la gloria, como decimos nosotros, que los milagros, prodigios y señales son las migajas que caen de la mesa del Rey.
Y mucha gente anda recogiendo esas migajas. Cuando ya el Padre le dio un asiento, le dio un puesto con su nombre en su mesa para que se deleitara con todos los manjares suculentos que es la revelación de Cristo en nosotros. Entonces, si nosotros nos vamos, pueden poner su dedo en Primera de Juan, porque vamos a ir ahora a Colosenses 2:9. Podemos ver cómo declara Colosenses 2:9. El apóstol Pablo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo el contenido de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, habitó en Cristo. Nadie puede decir, yo cargo la plenitud de la deidad, porque eso no es la realidad. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, y cada uno de nosotros cargamos una gracia única en el cual lo representamos a Él. Yo necesito de la gracia de ustedes porque yo estoy incompleta sin ustedes. Ustedes están incompletos en mí, ¿sí o no? Porque yo no puedo, o sea, el cuerpo de Cristo está fragmentado, está descuartizado. ¿Por qué? Porque no se predica el fundamento, quien es el sustento del cuerpo. Entonces, cada cual trae su propia filosofía, cada cual trae dentro de la casa de Dios las tendencias, lo que está de moda, yo lo traigo adentro para retener a ¿quién? A los creyentes o a los miembros. Pero el que es hijo, aunque sea un infante, se alimenta ¿de qué? De la doctrina de Cristo. Si todos nosotros, como dice mi pastor, no se duerman delante de mí, por favor, no lo hagan. Como dice mi pastor, no se duerma, por favor, delante de mí. Si todos nosotros y cada uno de nosotros predicáramos a Cristo, todos nos convertiríamos en lo que Él es. Entonces, ¿por qué la iglesia está como está? Porque no se está predicando la doctrina de Cristo. La iglesia neotestamentaria de Hechos 2:42 tenían 4 pilares fundamentales. La doctrina de Cristo, o la doctrina de los apóstoles. La comunión de los santos, vivían en una comunidad donde todos lo tenían en común. No podían decir, esto es mío, ven a mi casa. No, nuestra casa está a su disposición, vengan. Todo lo tenían así. Pero esos paradigmas tienen que ser rotos en nosotros. Tenían todo en común, partían el pan, o sea, tenían lo que es el partimiento del pan y del vino cada vez que se reunían. Y tenían las oraciones. Oraciones, eso es una gama de diferentes estilos y formas de orar. Esos 4 pilares han sustentado la iglesia de generación a generación. Tenemos que volver al origen, al diseño original. Entonces es importante notar que cuando Cristo, el enviado, acuérdense que le dije, el enviado es la exacta representación de aquel que te envía. Vemos que cuando Cristo, el enviado del Padre, vino a la tierra, Él vino con un único propósito, diga único propósito. Y este era hacer la voluntad de aquel que le envió. Él lo dijo claramente, mis palabras no son mías, lo que yo veo a mi Padre hacer es lo que yo hago. Él vino a emular, Él vino a revelar. Nuestro Padre amado es invisible porque Él es espíritu, ¿sí o no? Y Él necesitaba un cuerpo que pudiera ser al Padre visible. ¿Y por qué vino el enviado? ¿Por qué vino Cristo? Oh, sí, todos pueden decir, Él vino a darle salvación a los perdidos. Déjeme decirle, Cristo murió por toda la humanidad. Él pagó el precio por toda la raza humana. Lo único que se requiere es reconocer esa obra redentora y apropiarse usted de ese sacrificio y hacerlo suyo y saber que con esa sangre derramada usted fue comprado a precio de sangre y adoptado y transferido de las tinieblas a su luz admirable para que usted se convierta en una expresión del Padre y del Hijo en la tierra. Eso es sencillo, no lo ven sencillo, ¿eh? No es complicado. Somos nosotros que lo hemos complicado. Entonces el propósito del enviado era hacer la voluntad de aquel que lo envió. Eso está claro en las Escrituras, lo pueden leer en todos los capítulos de los Evangelios, todo eso lo habla. Y cuando nosotros nos referimos a Cristo, nos referimos a quien, oigan, digan todos, al preexistente. Al que existió antes de los cielos y la tierra, al que Él existió antes de todo. Él es el preexistente, al eterno e increado en quien habitó la plenitud de la deidad. Yo estoy hablando de Cristo, del preexistente. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos del Jesús histórico.
Porque a veces yo tenía mucha confusión, pero ¿cuándo es Jesús? ¿Y cuándo es Jesucristo? ¿Y cuándo es Cristo Jesús? ¿Y cuándo me hablan del Cristo? Yo no sé si eso se la pasa a ustedes. Pero ¿y por qué que como Jesús, Jesucristo, Cristo Jesús y del Cristo? Quiero traer un poquito de luz, porque eso es importante para entender las Escrituras. Entonces les dije a ustedes que el preexistente, ¿quién es? ¿Saben ustedes que Cristo se inmoló antes de la fundación del mundo? ¿Lo han leído en 1 de Pedro, capítulo 2, sí o no? Qué bueno, pues estoy entre hombres y mujeres que aman la palabra. Y en él, cuando Él vino, porque el verbo se hizo carne, ¿qué cargaba ese verbo encarnado? La plenitud ¿de qué? De la deidad. ¿Qué es la deidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, el histórico, ustedes saben que José y María salió embarazada por obra y gracia de la sombra del Espíritu Santo, la cubrió a ella y fue colocada, que es la simiente de Cristo, que en el original es la esperma divina, fue insertada sin tocar ¿qué? Su virginidad. ¿Están conmigo? Y después sabemos que tuvo muchos otros hijos. ¿Qué decir sobre los católicos? Que sepan que él tuvo también hermanos. Entonces ahí estamos hablando de Jesús, el histórico, el niño que nació. Saben ustedes que él tenía pañales, se hacía su kaki-cookie, como no sé cómo le digarán, había que cambiar los pañales, María lo amamantaba y él fue creciendo, él fue un adolescente, saben ustedes, y todo aprendiendo la ley, la Torá, el Pentateuco y siendo educado en todo lo que es el contexto judío, porque ese a los suyos vino, ese es el lugar donde Dios lo colocó a él, porque Dios quería que Israel fuera un prototipo de cómo todas las naciones de la tierra tenían que ser. Revelar al Padre y al Hijo. Entonces Jesús el histórico es la encarnación de Cristo en un cuerpo. En ese hombre Jesús, nacido de María, su padre José, un hombre admirable porque lo tomó a Jesús como si hubiese sido su propio hijo. O sea, él fue el padre adoptivo, lo adoptó como si él hubiese sido carne de su carne y sangre de su sangre. No fue un padrastro cualquiera, sino un padre que lo adoptó y lo instruyó. Entonces, Cristo Jesús, ahora estamos hablando de Cristo, le hablé del Cristo del preexistente, ¿sí? Le hablé de Jesús el histórico, el niño hebreo que aprendió, que iba a la sinagoga, y todo eso lo saben. Entonces ahora quiero hablarle a ustedes acerca de Cristo Jesús, ¿ok? Cristo Jesús es el Hijo resucitado, ascendido. Ustedes saben que Él resucitó, ascendió a la diestra de Dios Padre y está sentado ahora con toda gloria y con toda majestad a la diestra de su Padre. Ese es Cristo Jesús. El que culminó la obra, que terminó la obra por la cual el Padre le envió. Cristo, el preexistente, el preencarnado, es un misterio que estaba escondido. Cristo había sido revelado, era un misterio escondido. Podemos verlo en las Escrituras, pero era un misterio que estaba escondido, declara Pablo. Podemos ir, por favor, a Efesios 3, del 4 al 9. El Cristo, el preexistente, el preencarnado, es un misterio que estaba escondido en Dios desde la eternidad. Cristo no había sido revelado en el Viejo Testamento. Era un misterio escondido en Dios desde la eternidad. Efesios 3, del 4 al 9. Leo. Efesios 3, del 4 al 9. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Digan, como ahora es revelado. Cristo está siendo revelado en este Kairos, mis amados, como nunca en la iglesia de Cristo que tiene 2000 años. Y podemos ver la condición de la iglesia, pero mis amados, les digo algo. Ha amanecido un nuevo día para los hijos de Dios. Ha amanecido un nuevo día para los hijos de Dios. Y Dios nos está vistiendo de Cristo a nosotros. Estamos adheridos a esta verdad presente. Comámonos el rollo quien nos revela a Cristo. Seamos ese Cristo. No tengamos una dicotomía de vida. ¿Qué significa una dicotomía de vida? Que nos comportamos de una manera en la casa del Padre y cuando estamos en la calle, cuando estamos en los negocios o en la empresa o aún en la privacidad del baño, somos otra cosa.
Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y Cristo está siendo descodificado para que el Hijo de Dios se vista de la luz de Cristo. Porque nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Y lo hermoso de todo es que la iglesia es victoriosa. No importa lo que estemos viendo, no importa cuántos bufones, como se declaró aquí el viernes en la noche, no importa la compañía de los faranduleros, de los impostores, no importa nada de eso. Procure usted encarnar a Cristo en la revelación que se le ha dado para que otros puedan verlo, puedan ver a Cristo en usted. Y usted traer gloria y honra a su nombre. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Estamos hablando de cuando Pablo escribió esta carta. De como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño, verso 8, de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Está hablando de Cristo, el preexistente, el que existió antes de los cielos y la tierra. Verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Vámonos a Efesios 5:32, que dice el apóstol Pablo, habla que grande es este misterio, de que Cristo fue revelado a los gentiles. Cristo, ese misterio escondido en Dios, fue revelado. Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia también era un misterio que no había sido revelado aún. Este libro es la historia del amor de un padre para con sus hijos. Esa es la historia de amor. Tenemos muchísimos versos y por asunto de tiempo solamente se los voy a mencionar, como Colosenses 1 del 26 al 27, que habla el misterio, Colosenses 1 del 26 al 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de ¿qué? De la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, que la esperanza de gloria. La esperanza de gloria, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Hijo trae gloria al Padre y al Hijo. El Hijo trae gloria al Padre y al Hijo. Solamente el Espíritu Santo puede revelar al Padre y al Hijo. Solamente. También tenemos en Colosenses 2:2, Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Oigan bien. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno, ¿del qué? Díganlo ahí, ¿de qué? Del pleno entendimiento. Tenemos que recibir un entendimiento claro y preciso de quién Cristo es, a fin de conocer el misterio de qué? De Dios el Padre y de Cristo. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. Cristo vino a revelar el Padre. Cristo vino para mostrarnos a nosotros el camino, la verdad y la vida. ¿Hacia quién? Hacia el Padre. Porque Jesús fue que lo dijo. Pero Jesús estaba hablando ¿de quién? De Cristo, que estaba en él. ¿Sí o no? Pero hemos entendido que Jesús es el camino. Y óigame bien, sí, Jesús es el cuerpo. No quiero quitarle nombre, o sea, no quiero quitarle honra a ese nombre. El nombre de Jesús es el nombre de Jesús. Pero también tenemos que entender que cuando Jesús habló, Él se refería a el Cristo que estaba encarnado en Él en toda la plenitud de la deidad. ¿Están conmigo? Amén. Es el camino al Padre. Es la verdad que nos conecta al Padre. Es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Estamos recibiendo un poquito de mayor luz, porque yo siempre entendía que Jesús es el camino. Sí, Jesús lo dijo. Sí, Jesús vino. Jesús
Oye, padeció en la cruz, todo eso está entendido, pero está refiriéndose a Cristo en él. ¿Ok? Entonces, también Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados, ya te lo tenemos ahí, ya lo había mencionado. Entonces, el misterio de Cristo es visiblemente presentado y expresado a toda la humanidad por medio de ¿quién? De Jesús. Jesús cargó. Acuérdense que el Hijo de Dios tomó ¿cuántos años formarse? 30 años, siendo el enviado del Padre. Le tomó 30 años ser formado. Inició su ministerio cuando se bautizó para dar cumplimiento a todo y los cielos se abrieron porque el Padre declaró, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y dijo una palabra clave, a él oír. Y sabemos que en Hebreos habla que en los postreros tiempos el Padre hablará por medio de ¿quién? Del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo es usted y también yo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganme. Sí, pero el Hijo conectado al Padre habla por medio de ¿quién? El Hijo somos nosotros. Si nosotros estamos encarnándonos en lo que es Cristo, si nosotros vivimos sus principios, esos principios se encarnan en nosotros. El apóstol Yasser mencionó algo muy interesante cuando él habló acerca de engendrar. ¿Ustedes se acuerdan la pregunta que yo hice? Porque hablaba que la mujer se salvará engendrando hijos. Y muchas veces entendíamos, bueno, vamos a tener 12 hijos, porque si yo tengo 12 hijos ya yo me voy a salvar. Un ejemplo. Pero está hablando de quién. ¿Quién puede engendrar hijos en el Espíritu? Cuando la iglesia imparte ¿qué? Pero la iglesia imparte muchísimas palabras. ¿Qué palabra me están hablando ustedes? La doctrina de Cristo. Cuando la iglesia predica a Cristo y solamente a Cristo, está esparciendo, está diseminando lo que Cristo es y nuestro espíritu, porque es una impartición de espíritu a espíritu. O sea, aquel que ministra de espíritu a espíritu no viene a traer un conocimiento intelectual. Yo me acuerdo, un hermanito muchos años atrás que me dijo, el conocimiento es poder. Y conocí a tantos hermanos que se conocían la Biblia. Miren, yo no sé dónde está nada prácticamente en las Escrituras, porque yo no me puedo ni memorizar un número. Me toma mucho tiempo. Tengo ese hándicap, tengo esa deshabilidad, como quieran decirle. Pero lo que quiero decirles es que muchas personas se comen este libro de arriba a abajo para tener un conocimiento, pero no un entendimiento, no una revelación de quién Cristo es. Y por eso hay tanta división en el cuerpo. Si todos los hijos de Dios que estamos aquí en la tierra predicásemos a Cristo, sucediera lo del valle de los huesos secos, que los tendones comenzarían a unirse, hueso con hueso, tendón con tendón, y ese cuerpo disperso comenzara a formarse, que es Cristo. Si todos predicásemos a Cristo, tuviésemos otra iglesia. Y la iglesia va a llegar a eso, déjeme decirle. Porque la iglesia es victoriosa, de eso estamos convencidos. No importa lo que veamos, no importa los bufones, los farandureros, no importa los impostores, no importa nada de eso. Lo que nosotros tenemos que ser como Cristo para ellos, para ganarnos a ellos, a Cristo. No a mi ministerio, no a su ministerio, sino a Cristo. Amén. Por eso es que la iglesia tiene que ser reevangelizada. Entonces ese misterio que es Cristo es visiblemente presentado y expresado a la creación por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Porque Él necesitaba un cuerpo de carne y hueso. Lo dice el primer capítulo de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estoy en primera de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 en adelante. Y en Él estaba la vida, verso 4. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Y ahí habla de ese hombre enviado, Juan, pero más adelante podemos ver en el verso 12, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre, déjeme decirle, que el nombre de Jesús, todos usamos, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, todo, el nombre de Jesús. El nombre significa usted conocer la naturaleza,
usted conocer el carácter, usted conocer la esencia y la sustancia de quién Jesús es. Porque a veces estamos como unas cotorritas que dicen, Jesús, los pajaritos eso. En el nombre de Jesús te echo fuera el demonio. No, estamos hablando. El nombre implica que usted sabe lo que implica ese nombre, porque usted lo conoce. Conoce esa naturaleza, la naturaleza de ese nombre. Aquel que albergó al Cristo de la gloria, aquel que pagó el precio para que el Padre pudiera ser conocido, aquel que cuando fue colgado en la cruz, Jesucristo, se colgó en esa cruz para traerle al Padre todos los hijos que eran la compañía de los primogénitos que nos habla el libro de Hebreos capítulo 12. Entonces, ese misterio que es Cristo es visiblemente presentado y expresado en la persona de Jesús. Por eso ese es un nombre tan poderoso, el nombre. Lo dice Colosenses 2:9, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él. Y aquí en Juan capítulo 1 nos dice claramente, mas a todos los que le recibieron, verso 12, Juan capítulo 1, 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. No es por herencia terrenal, yo soy pastora, mis hijos obligados son hijos de Dios. Si no tienen su encuentro personal, que no se anoten que no van. ¿Y qué más dice aquí? No por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Porque por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Y aquel verbo fue hecho carne. Ese verbo, el Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno, pleroma, lleno a plenitud de gracia y de verdad. Y aquí dice más adelante en el verso 16, porque de su plenitud, de Él, de su plenitud tomamos todos que gracia sobre gracia. Entonces Él es la fuente de toda gracia. Seguimos más adelante. Acabo de leer ya lo que es Juan capítulo 1 del 1 al 18 para que lo pongan ahí. Podemos ver en los primeros capítulos del Evangelio según San Juan y nos damos cuenta acerca de las declaraciones que hace Jesucristo con relación al verbo, que ese verbo era Dios mismo. O sea, Dios Padre es invisible y únicamente se puede hacer visible por medio de su Hijo. El Padre solamente puede ser revelado por medio de ti, por medio de ti, por medio de usted, por medio de usted, por medio de usted. Por eso la imagen y semejanza, una persona me preguntó, ¿y cuál es el cumplimiento profético de que aún en esta generación puede darle cumplimiento profético a los propósitos de Dios? ¿Y cuál es ese cumplimiento profético? Haya una generación en la tierra que cargue la imagen y semejanza y que le dé culminación a esta era. No sé, no creo que no me expliqué bien. Lo repito de nuevo. Ustedes entienden que puede haber una generación. Cuando hablo de generación, estábamos hablando en el vehículo que no se habla de la generación de Cronos, porque en Mateo, ustedes ven ahí todo el linaje y todas las generaciones, 44 generaciones, todo eso hasta Cristo. ¿Estamos claros ahí? Puede haber una representación de hijos, no importa el Cronos, la edad que tengan, 60, 30, 15, 12 años, no importa. Que puedan darle culminación a los propósitos eternos del Padre sobre la faz de la tierra. ¿Lo creen? Que podemos enmendar lo que los de antaños, por no ver con claridad, lo que nosotros ahora estamos viendo, podemos enmendar, podemos abrir camino para que le podamos dar culminación a esta era. La Nueva Jerusalén es la ciudad celestial que es una realidad descendente. En la medida que la iglesia de Cristo, ese remanente que está disperso en todas las naciones, de toda lengua, tribu y nación, se vaya posicionando como su hijo maduro, la Nueva Jerusalén va descendiendo cada vez más y más. Lo pueden leer en Apocalipsis, no puedo entrar en eso, porque yo tengo que estudiar mucho acerca de eso para poder hablar de eso en realidad. Pero eso sí sé que es una realidad descendente. Nosotros somos ciudadanos, nosotros somos dominicanos, ustedes están en la zona Santo Domingo Este, pero la realidad de todo es que nosotros somos ciudadanos
de la Jerusalén celestial, de la ciudad celestial. ¿Sí o no? Donde nosotros somos esas piedras vivas que componemos la ciudad de Dios. ¿Ok? Entonces lo importante es nosotros entender el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. Y quiero decirles que el Evangelio según San Juan para mí es el Génesis realmente del Nuevo Testamento, porque si usted se va a Génesis, esto es un sentir de mi pastor, de mi padre, que lo amo entrañablemente, Génesis 1 habla en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Evangelio de San Juan debieron haberlo puesto antes de Mateo, pero bueno, lo pusieron después de los tres primeros, no importa, pero realmente también habla de en el principio de Génesis 1, porque la palabra principio, tanto de Génesis 1 como de Juan capítulo 1, yo lo busqué, estaba haciendo mi exégesis buscando la palabra, es la palabra reshit en hebreo. Y nos habla de un comienzo de algo nuevo. Porque nosotros siempre tenemos, ese entendimiento de nosotros tiene que ser renovado para nosotros poder recibir la revelación de Cristo por revelación, no por un entendimiento cognitivo, no por una inteligencia racional, no por una inteligencia intelectual, porque Cristo es un misterio que es solamente revelado por medio de la palabra, de la palabra de Dios y de la obra de su Espíritu Santo. Entonces, ese principio estaba en Génesis capítulo 1, porque la palabra principio en hebreo es reshit, y nos habla de un comienzo grande, de algo grande, de un gran evento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existieron antes de que Dios creara la luz del primer día, creara los cielos, creara la tierra en el tercer día, etcétera, etcétera. Se me está pegando. Ese gran evento es una cumbre, es un evento de una cumbre de algo glorioso que ocurrió. Un evento de gran importancia en donde la palabra, el verbo, estaba dándole valor a todo lo que estaba en el Padre. Mire, si usted se detiene a ver Génesis capítulo 1, usted va a ver al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están ahí, en los primeros versos. Pero hay que indagar en ese abismo, hay que indagar en toda esa palabra. Entonces, en Cristo, porque estamos hablando de Cristo, ¿cuánto tiempo me queda, pastora? Porque quiero respetar el tiempo. ¿A qué hora terminamos? Ok. En Cristo descubrimos la imagen de Dios. Porque Dios es que espíritu. El Padre es espíritu, el Hijo es espíritu, y el Espíritu Santo, Espíritu Santo. Entonces, en Cristo podemos descubrir esa imagen que no se puede ver con los ojos que naturales. Muchas veces sentimos un escalofrío y decimos, aquí está Él. Él siempre está en ti si tú estás conectado a la palabra, ¿sí o no? Aquí está Él. Si no siento nada, yo no sé, anoche yo no sentí nada, pero cuando me senté ahí, Dios me habló. Yo no oí la voz, fue una impresión espiritual. Y me habló de esta casa. Y yo dije, gracias Señor, qué bueno es uno poder estar en un lugar donde uno se siente en familia. Porque la iglesia es la familia de Dios. O sea, cuando nosotros comenzamos a entender que tenemos un Padre celestial, que la iglesia es su familia, no tenemos que pretender ser lo que no somos. Simplemente el Hijo es lo que es. El Hijo no tiene que hacer nada para ser quien es simplemente el Hijo. Y siendo el Hijo, usted hace todo lo que usted está llamado a hacer porque usted es el Hijo. Yo fui liberada de tantas cosas cuando yo entendí eso. Porque yo sí era ¿cómo se llama? No, ayúdeme, ayúdeme. Me gustaba presumir, pretenciosa, presumir, orgullo, vanidad, todo eso. Y el Señor tuvo que darme mandarriazo limpio para yo poder entender muchas cosas. Los procesos, los trapiches que pasamos. Todo eso es parte de un proceso para que la imagen del Padre y del Hijo sea tallada en el rostro de esa piedra viva que somos nosotros, porque estamos primero en sus manos, sin forma, desordenada y vacía, como en el Génesis capítulo 1:1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Así estábamos todos nosotros desordenados y vacíos antes de conocer a Jesucristo. Sin propósito en nuestra existencia. ¿Para qué estoy en la tierra? No, que a mi mamá la violaron, y bueno, a mi mamá la violaron, entonces yo nací de ella, pero bueno, ni mi papá ni mi mamá, yo no conozco a mi papá. Todos tenemos una triste historia que contar.
Pero dentro de esa triste historia, el Padre hizo habitar a los huérfanos, a las viudas, en familias. Y su familia es su iglesia. Para que en la iglesia, la familia de Dios, nosotros pudiésemos recibir esa imagen y semejanza que es revelada en Cristo. Porque el propósito del hombre, la creación del hombre era simplemente para que pudiera cargar la imagen y la semejanza. Y la imagen nos habla de dominio. Si yo no tengo imagen, si la imagen de Cristo no es reflejada en mí, yo no puedo tener dominio sobre ninguna situación y circunstancia en mi vida, porque no estoy vacía y desordenada. Entonces en Cristo descubrimos la imagen, imago Dei, es una palabra en latín, presentada a la creación como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda. Y perdone que sea repetitiva, porque entendemos que la repetición es la madre de la perfección. La palabra perfección habla de madurez. Hay que repetir y repetir. Personas dicen, ¿por qué usted repite tanto? Bueno, cuando tú pares de preguntar por qué yo repito tanto, entonces eso significa que ya usted ha llegado a un nivel de madurez que usted puede extraer aún de las repeticiones que yo hago continuamente. Porque una persona madura no pregunta por qué se repite tanto. Una persona madura, aunque se esté repitiendo, Señor, ¿qué tú me quieres decir en medio de esas palabras que están siendo declaradas? El inmaduro es que siempre pregunta, ¿y por qué repiten tanto? Porque usted es un inmaduro. Aprenda a crecer y deje de ser niño. Deje de tener ese síndrome de enanoide, como le llamo yo. A veces nosotros inventamos palabras extrañas. Gente que quiere quedarse como un enanito para no asumir su responsabilidad. Aquí vemos en Juan capítulo 1, del 1 en adelante, cómo el preexistente, el Cristo se revistió de carne tomando la forma de un cuerpo. Ese cuerpo tenía un nombre que se le dio nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Podemos ver también cómo habla en Isaías capítulo 11, que también se le llama Padre Eterno, Príncipe de Paz, porque en el Hijo estaba el Padre. El que conoce al Hijo conoce al Padre. ¿Okay? Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Este Jesús tuvo que ser formado, como le dije a ustedes, siendo Dios, se despojó de su trono de gloria, se hizo menor que los ángeles, se convirtió en un siervo, suspendió su divinidad para venir a expresarnos a nosotros que tenemos un Padre que nos ama entrañablemente, que nos lavó, que nos trasladó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable para que nosotros fuésemos su exacta representación. El Cristo, la palabra eterna, nació por esa inmaculada concepción, como le dije, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y Jesús creció en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahí habla de 4 dimensiones de cómo Él tuvo que crecer. Y aún en el templo, ustedes saben cómo Él pudo haber hablado con todos esos grandes maestros y se maravillaban de cómo un niño de apenas 12 años o 13 años podía hablar la sabiduría que Él hablara. Pero Él estaba ahí comiéndose el rollo e interpretándolo adecuadamente. Juan 5:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Luego podemos ver, estoy simplemente cogiendo algunos puntos del Evangelio según San Juan, podemos ver ese encuentro que él tuvo con esa mujer samaritana. Me encanta esa mujer samaritana, yo me identifico mucho con ella, porque tenía una distorsión tan grande de tantas cosas, pero tuvo un encuentro personal con el Cristo de la gloria y Jesús le dijo, si tú conocieses quién te está pidiendo agua, tú me pedirías a mí. Y ya ustedes saben que a esa mujer, yo me maravillé, porque en Juan 4:26, a esa mujer Él le reveló, yo soy el Cristo. Eso es un prototipo de una iglesia, yo la veo como una iglesia, una mujer pagana en representación del paganismo, yo lo veo como esa iglesia que tiene un sincretismo tan grande, que el sincretismo es una mezcla de tantas semillas, por eso vemos tantas deformidades en el cuerpo de Cristo, como le dije anteriormente.
Si Cristo fuese predicado y únicamente la doctrina de Cristo, 2000 años después la iglesia estuviese madura, vestida de lino fino, sin mancha, ataviada, nada más declarando conjuntamente con el Espíritu: ven, Señor Jesús, ven, te anhelamos y te deseamos entrañablemente. Y a esa mujer Él le reveló y dijo: yo soy el que habla contigo. Y no podía revelárselo a los judíos aún, porque lo hubiesen crucificado antes de tiempo. Y cada vez que alguien decía algo, entonces él se metía y se escondía, porque no había llegado su tiempo. Porque las cosas de Dios tienen un tiempo, todo tiene un tiempo debajo del sol. Y en la persona de Jesús el misterio de Cristo es revelado y presentado como el ejemplo supremo. Por eso, si tú te conectas a la doctrina de Cristo, recibes doctrina, te transformarás. Los ojos de tu entendimiento se te iluminarán. Y no serás como aquellos que simplemente hablan lo que está de moda. Habla lo que ha sido encarnado ya. Porque no es solamente oír, hay que escuchar, hay que detenerse, hay que internalizar, dejar que esta palabra trabaje internamente en nosotros, pueda escanear como un escáner o como un rayo de láser que comienza internamente. Esta zona está equivocada, recibe la luz de Cristo, esta zona tiene que haber ajuste en esta área de tu vida. Y así comienza internamente a escanearnos, a hacernos una auditoría interna en qué estamos bien y en qué no estamos bien. Y todos nosotros tenemos que ser como niños para poder entrar al reino. ¿Saben ustedes que el niño es enseñable, el niño confía? Yo tengo un nieto de apenas días, no tiene ni un mes. Y cómo se desgonza en los brazos de su padre, cómo no se preocupa por ir al mercado a comprar leche, porque sin saber que vive de la leche, pide leche y se le da la leche. Él es un niño que recibe la leche materna, la leche no adulterada, porque toda leche que usted compra en el mercado es leche adulterada, ¿lo sabe? Y muchos, los bebitos, los creyentes, se alimentan de leche adulterada, no de la leche no adulterada. Pero acuérdense que no solamente podemos vivir de leche pasamos a vianda y de vianda pasamos a carne. La carne son esos principios pesados ya que se van formando en nosotros. Podemos ver también en Mateo como el apóstol lo mencionó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa revelación, hablando de que Jesús se declaraba como el Cristo, el enviado de Dios, aquel que vino a hacer la voluntad de Dios. Pedro, por revelación divina, que lo mencionó ahorita Yacer, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y claro, no te lo reveló ni carne ni sangre, porque esa revelación era un misterio escondido en Dios, que tenía que ser revelado. Y Él estaba ahí revelándose como el preexistente encapsulado en un cuerpo, revelado a toda la humanidad. Para mí ese es el amor más grande que puede haber. Y luego de ese encuentro con la mujer samaritana, vemos como sus discípulos le insistían: maestro, rabí, ¿tienes hambre? Porque ya habían pasado a las 12 del día. Ustedes saben que la mujer samaritana iba cerca de las 12 del día a sacar agua del pozo, porque la comunidad no iba a las 12 del día. ¿Quién va a las 12 del día al tetero del sol a sacar agua de un pozo? Y era una mujer que ya tenía 5 hombres, el sexto que tenía no le pertenecía a ella. Eso no era una mujer que la recibían con aplausos ni nada. Eso era una mujer desechada, era una mujer que no tenía valor. Entonces nadie iba a las 12 del día en el tetero del sol a sacar agua del pozo, pero esa era la hora que ella podía ir, porque probablemente si iba antes le podían caer a pedradas, le podían maltratar. Pero lo hermoso es cuando esta mujer inmunda, le vamos a llamar la mujer inmunda en este contexto, esa mujer inmunda, cuando se conectó a él, Cristo de la gloria, fue y habló a toda la comunidad. Lo que esa mujer habló transformó esa comunidad y le pidieron al Cristo que se quedara 2 días con ellos. Y Él se quedó 2 días con ellos. Y hubo una revolución en Samaria. Y déjeme decirle, los samaritanos tenían un sincretismo, una mezcla. Por eso los judíos no querían saber de los samaritanos, porque ellos pensaban así, asado. Y miren, nos pasa muchas veces a nosotros, no, esos hermanos evangélicos son como raros. Creen unas cosas rarísimas. No, si Dios te permite revelarle al Cristo, revélaselo. Porque ellos también necesitan conocerlo, como tú y yo también necesitamos conocerlo. Son paradigmas que tenemos. No, yo no me junto con fulano, porque fulano no es mi hermano. Y si usted es el instrumento que Dios está usando para revelar a Cristo,
Porque todos necesitamos. ¿Quién le predicó a usted? Alguien tuvo que haberle predicado, porque por medio de la locura de la predicación es que Dios trae a las personas al arrepentimiento. No hay otro medio, sino que aquel que proclame las buenas nuevas de salvación. Que usted es un huérfano, déjeme decirle algo. Lo que se perdió en el huerto fue devuelto en Cristo. El postrer Adán vino a restaurar todas las cosas. El postrer Adán venció al diablo en la cruz. Y nosotros no podemos estar ni siquiera, tenemos tanto, mire, déjeme decirle, no podemos hacer de Satanás el protagonista de todo escenario. Perdónenme, mis amados, pero en nuestra congregación, ¿cuántas veces lo hemos mencionado nosotros en casi 7 años? Díganme ustedes. Creo que quizás 10 veces, que nosotros no hablamos del diablo, hablamos de Cristo. Amén. Esa fue una de las cosas que yo aprendí hace 13 años, que yo le pregunté a mi pastor, él no era mi pastor en ese entonces, pero acababa de conocer la Fuerza Armada. En una cumbre habían como 800 personas y ese hombre hablaba. Yo estaba en una crisis espiritual porque yo decía, en el 2002 a 2004, ayunaba, oraba, Señor, ¿qué pasa con esta? No puede ser tu iglesia. Es que lo que yo veo de tu iglesia no es la iglesia de Cristo, tiene que haber algo más. Estamos hablando de 2002, 2004. Y yo oigo a este hombre traer la revelación de Cristo. Habían como 800 personas y mi espíritu brincaba. Y yo no me podía contener porque cuando yo oí ese sonido y la pureza de esa palabra, yo dije que no. Yo dije, yo tengo que, lo que Él tiene de Cristo, yo lo voy a perseguir al precio que sea. Y tuvo un momento en el cual pudimos estar en un almuerzo y yo dije, ¿cómo? Enséñame a orar. Enséñame a orar. Y él me dijo, ¿cómo tú oras? Son muy sabios responder con una pregunta. ¿Cómo tú oras? Y digo, bueno, yo duro alrededor de 1 hora, yo 15 minutos adoro, porque Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu de verdad, porque hay que adorar. Si yo no adoro, yo no estoy orando. Así pensaba yo. Yo tengo un listado me tomo como 45 minutos. Espíritu de mentira, te reprendo. Espíritu de vanidad, te reprendo. Y duraba 45 minutos echando fuera los demonios que yo tenía dentro. Entonces, ¿con quién era que yo estaba hablando? ¿Con el Padre o con el diablo? Ayúdenme. Ayúdenme, ¿con quién hablaba yo? ¿Con el Padre? Entonces, lo primero que él me dijo fue, mira, Gisela, aprende a ver la luz en cada situación de tu vida. Y yo, wow. Aprende a ver la luz. Si somos hijos adoptados, lavados con la sangre del Cordero, y algo que yo llamo malo, me acontece en mi vida, y yo soy hija de Dios, eso que me acontece en mi vida tiene un propósito de eternidad en mí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es que no me están contestando, nada más 2 veces. ¿Sí o no? Si el Padre permite que algo me acontezca a mí, ¿no es para enseñarme algo eterno? ¿Un principio? Entonces Él me dijo, comienza a ver la luz. ¿Quién es la luz? Cada situación tiene un propósito. Dije, se me rodó un velo. Yo dije, bueno. Y me dijo otra cosa. Cuando tú vas de viaje con tu esposo en un vehículo, por ejemplo, de aquí a Puerto Plata, ustedes no pasan un tiempo juntos los dos que no hablan. Los que están casados acá. Ustedes no han cogido carretera con el matrimonio y a veces no habla nada, pero usted se deleita en quién está a su lado. Y el esposo se deleita en saber que tiene a su esposa a un lado. Y no tal, no hay que hablar. Deja el cotorreo. Crea en la oración también de silencio. No estoy hablando de que una nueva doctrina que hay que orar en silencio. No estoy diciendo eso. Pero en ese silencio, en ese silbo apacible, el Padre nos habla por su Espíritu Santo. Y cuando yo entendí eso, dije, oye, voy a hacerlo. Y mi estilo de oración cambió. Y me acontecía algo. Decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? Espíritu Santo, quiero colaborar. ¿Cómo yo puedo colaborar con lo que me está ocurriendo para que yo pueda madurar y ser un instrumento tuyo? Eso se llama metanoia, que es un cambio de mentalidad en algo tan sencillo. Y aprendí que mientras más yo conocía de Cristo, yo menos mencionaba al diablo. El diablo fue vencido ya en la cruz. ¿Y por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué tanta eso? Porque el diablo opera en la mentira. Y si yo, Gisela, operaba en mentira en una área de mi vida, yo le estaba dando legalidad a los demonios de que vinieran.
Porque Satanás es el padre de la mentira. Pero entonces, ¿y por qué hay tanta maldad? Bueno, Bill Gates creó que Windows, que la plataforma de Windows, sí. Si Bill Gates, ustedes saben quién es Bill Gates, sí. Si Bill Gates se muere mañana, Windows desaparece con Bill Gates. Hay todavía una estructura. Porque no, el hombre que no conoce de Cristo le da legalidad a aquel que solamente puede operar en legalidad, pero la realidad es que ya fue vencido. Nuestro enfoque debe ser Cristo y solamente Cristo. Eso es un cambio muy grande en muchas de las cosas que nosotros hacemos. Y dígamelo a mí, que yo era ministro de liberación, y no vaya a pensar. ¿Y cómo te llamas? ¿Y de qué abismo vienes? Si se te presenta un demonio, nada más tienes que decirle, y yo lo viví, eso me lo enseñó, en la reunión esa nos enseñó el pastor mío. Me digo, si un demonio se manifiesta y el Espíritu Santo te dice, repréndelo, simplemente dices, te reprendo en el nombre de Jesús y te doy 2 minutos para que salgas y te vas. Y usted lo deja, porque el Hijo habló, y mucho, dice Salvador, y mucho se le da. Y usted se voltea, yo lo experimenté y eso funciona, mis hermanos. Ahora no comiencen ahora, todo se hace bajo la dirección del Espíritu Santo. No, déjame yo probar esto ahora, todo se hace. Porque si el Espíritu Santo no lo manda usted a hacer nada, no haga porque lo que usted está haciendo entonces es vanidad. Es vano, no tiene fundamento. Casi termino con esto. Vamos a Juan 4:32. Esto nos habla de cuando los discípulos le dijeron a Jesús, come. Estaba ya la mujer samaritana, había retornado, había evangelizado Samaria. Los discípulos decían, coma maestro, rabino, maestro, coma, coma. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Todavía ellos no tenían esa revelación completa. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Está hablando de una comida celestial. Él es el pan de vida que descendió del cielo y así somos nosotros. Nosotros nos reímos de ello, pero nosotros hacemos eso mismo. A nosotros nos pueden dar hasta una profecía espiritual y de una vez la llamo carnal o a lo natural. Que el Señor te prospere. Voy a recibir 10,000 pesos. No está hablando de esa prosperidad, se está hablando que tu alma prospere en todo el conocimiento de Cristo, porque en la medida que tu alma prospera en todo el conocimiento de Cristo y tú te alineas a los principios eternos, el dinero vendrá a servirte a ti, no tú servirle al dinero. Porque no podemos servir a 2 amos. O amarás a uno o aborrecerás a otro, pero no se puede servir a Dios y al dinero. Tenemos que estar muy claros con eso. Entonces, en el verso 33 de Juan 4:33, entonces los discípulos dijeron, ¿alguien le habrá traído comida? En el 34 Jesús dice, mi comida es que haga que la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Su comida, diga mi comida, diga mi comida, es que yo cumpla el propósito de aquel que me envió. Acuérdense que le leí Jeremías capítulo 1, antes de que tú estuvieses en el vientre de tu madre, Él, preexistente o el Padre, te conoció a ti y te llamó por su nombre. ¿Y cuál es el nombre? Marcos, Lucas, Juan, no. Hijo es el nombre. El cuerpo corporativo, el cuerpo de Cristo es el Hijo de Dios manifestado en la tierra. Así que el nombre es Hijo, diga mi nombre es Hijo. Aunque Él le dio un nombre nuevo, pero su nombre es Hijo. ¿Estamos claros con eso? Entonces dice, mi comida es que haga la voluntad del que Él me envió y que acabe su obra. Cada uno de nosotros tenemos una obra designada por el Padre. Usted no vino, oigan, no importa la forma que usted haya venido a esta tierra. Si su madre, su padre, sus abuelos le desearon, no le desearon. Si usted fue un hijo rechazado, olvídese de todo ese rollo. ¿Y qué es un rollo? Porque trae un rollo cerebral. Pero si usted conoce el origen suyo, usted alcanzará su destino. Su destino es Cristo y su origen es Cristo. ¿Por qué? Porque todos estamos en el Padre de los Espíritus. Y fuimos enviados a esta tierra ¿para qué? Para revelar al preexistente, aquel que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la cara del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La plenitud de la deidad es Cristo. Entonces, si nosotros nos comemos a Cristo, olemos a Cristo y pensamos como Cristo y caminamos como Cristo,
todo el contenido del padre de esta casa, la pastora, sea, en Cristo no hay ni varón ni hembra. Yo no quiero, a veces yo voy a una iglesia y me dicen madre, y yo digo, porque sí, me ven como un cuerpo femenino, pero yo soy un hijo de Dios. En Cristo no hay ni varón ni hembra, entiéndanme en el contexto que estoy diciendo. Yo fui enviada a un territorio a representar a mi Padre Celestial, con todos los defectos y las virtudes que yo tenga. Porque perfecto solamente Él, pero todos estamos caminando hacia la perfección, hacia la madurez en Cristo. Entonces, en Cristo no hay ni varón ni hembra, gracias a Dios. En Cristo, fuera de Cristo hay un cuerpo varón, hay un varón y hembra, ¿estamos claros? Entonces, en Cristo nosotros fuimos predestinados, esa es la predestinación. ¿Cuál es su predestinación? ¿Tener un ministerio en Santo Domingo Este? No. ¿Viajar las naciones? No. ¿Tener un ministerio de liberación? No. ¿Tener un ministerio profético? No. ¿Ser un apóstol? Porque todos tienen apostolitis, aguditis. No. Sea el hijo y cumpla el propósito por el cual usted fue enviado en este tiempo, en este kairos, en esta era. Y reciba paz. No tiene que pretender ser algo que usted no es. Simplemente sea el hijo de Dios. Y siendo el hijo de Dios, donde quiera que usted vaya, usted va a exhibir a Cristo. Y usted será una fuente de agua inagotable. Pero no por el afán, el sudor, el estrés, no, simplemente porque soy el hijo. Y yo cargo al Padre y cargo al Hijo en la revelación que me da el Espíritu Santo, nuestro Paracletos, nuestro amigo fiel, quien nos revela al Padre y al Hijo. En el verso 34 de Juan, capítulo 4, Jesús dice, mi comida es que haga que la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Pablo lo dijo claramente, terminado ya, culminé lo que Dios me asignó a mí y ya terminé. Y luego dice más adelante, vemos como los judíos se alborotan, ya eso es más adelante, después que termina con la mujer samaritana y el paralítico de Betesda, que ustedes saben la historia, no voy a entrar ahí, pero luego cuando ven que en el sábado Jesús sana a este paralítico, ¿qué sucede? Comienzan los judíos, ¿y cómo te pudo haber sanado alguien en el día de reposo, etcétera, etcétera? Pero Jesús era ¿quién? El reposo. Jesús, el Cristo, el eterno, el preexistente es nuestro reposo. Entonces, vemos en todo esto como Él hizo todo lo que el Padre le mandó, aunque los judíos le persiguieran, procuraran matarle a Él porque Él quebrantaba el día de reposo. Jesús vino únicamente a hacer la voluntad del Padre en la tierra. Y en Juan 5, 18, 19, y creo que con esto estoy terminando, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede el Hijo hacer absolutamente nada por sí mismo. Juan 5, 18, 19. Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ese cuerpo corporativo, que es el Hijo de Dios en la tierra, es esa familia que habla Efesios 3, donde Pablo decía, doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda familia que está en los cielos y en la tierra. La iglesia es la familia de Dios, compuesta por nuestro Padre Celestial, quien asigna un padre, sea varón y hembra, no importa, un padre en una casa. Un padre en una casa para que ese padre pueda formar hijos para el Padre Celestial. Entonces ese padre, se le llama pastor si usted quiere llamarla, a mí me llaman Gisela, no tengo problemas con títulos ni con nombres. Tiene la responsabilidad de circuncidarle el prepucio. Nuestro corazón carga muchos velos y velos y velos hablando espiritualmente. Entonces ese padre de cada casa trae la palabra de Dios, que es como un tipo de
cuchillo que viene simplemente a quitar los excesos de carnalidad de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro corazón, donde quiera que lo tengamos. Estoy hablando en el contexto espiritual, para que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados a la revelación de Cristo. Es sencillo, mis amados. Y preguntamos, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, todos los modelos están en las Escrituras. Y tenemos que retornar a ese fundamento, quien es nuestro sustento, Cristo. La esperanza de gloria, donde ciertamente el Hijo, el cuerpo corporativo, cargará la reputación, la esencia, la naturaleza del Padre y del Hijo. Y se acerca la manifestación de un día glorioso para los hijos de Dios. Todo lo que usted ha venido pasando, aún desde el vientre de su madre hasta este momento de su existencia, todo es un preparatorio. No piense que ha sido en vano. Aún las lágrimas que derramamos, Él las recoge en su redoma. Nada, absolutamente nada ha sido en vano. Vamos a ponernos de pie. Y mi oración, lo bueno de esta estación es que uno puede terminar donde usted quiera terminar. Y bueno, y así es. Y que el Señor, por la obra de su Espíritu Santo, pueda poner en nosotros, ¿sí? ¿Pueden, ya para cerrar? Pueda poner, continuar colocando esa hambre y sed en nuestro ser interior. Hay tanto de Cristo que descubrir. Las inescrutables riquezas en Cristo Jesús son insondables, inmensurables. Y mientras más conocemos de Él, más nos enamoramos de Él. Quiero darle las gracias a todos ustedes por este tiempo tan especial. Y sé que este es el inicio de grandes cosas. Sé que es el inicio de grandes cosas. Sean fiel en su llamado como hijos de Dios. Denle cumplimiento a la asignación que el Padre le ha dado. Y la asignación, les voy a decir algo. La intención original en el corazón de nuestro Padre Celestial es algo tan sencillo. Repito de nuevo. La intención original en el corazón de nuestro Padre Celestial es haber creado al hombre. Cuando hablo de hombre, hombre y mujer, la raza humana, para que cargue su imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza solamente es formada por medio de la doctrina de Cristo, la comunión de los santos, la común unicidad que los santos pueden tener. Cuando los ojos de nuestro entendimiento son iluminados y yo veo a Cristo en ti, veo a Cristo en ti, veo a Cristo, veo una porción de Cristo en cada uno, que su espíritu fue dado sin medida, pero reconocer a Cristo en cada cual y honrarnos los unos a los otros por quien cargamos. Nadie es más importante que nadie. Todos somos coiguales en Él. Tenemos funciones diferentes, pero en Él somos coiguales. Somos herederos con el Padre y coherederos conjuntamente con Cristo. Vamos a levantar nuestras manos. Padre bueno, Padre bendito. Hablar de Cristo es nuestro deleite. Hablar de Cristo es nuestro deleite. Hablar del preexistente, de aquel que nos da propósito, de aquel que nos revela nuestro origen y nuestro destino por la obra de tu Espíritu Santo. Padre, sigue iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que velos y más velos caigan de nosotros, para que en este mundo vacío, sin forma, el mundo pueda conocerte a ti. Hay muchos que tenemos que rescatar, pero sabemos que es por la obra y la gracia de tu Espíritu Santo. Por eso te pido, Dios, oh Padre eterno, que tú levantes esta casa como un faro de luz en este territorio, Padre amado. Que tus hijos resplandezcan como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta
que el día es perfecto. Que esta casa y todas las casas espirituales representadas puedan engendrar hijos que carguen únicamente la simiente de Cristo. Y que Cristo sea conocido como la esperanza de gloria. Porque Él vino y pagó el precio en la cruz. Y fuimos santificados, redimidos. Y ese espíritu de temor que viene a azotarnos a nosotros para amedrentarnos, para paralizarnos, lo erradicamos de nuestras vidas. Porque somos el Hijo de Dios. Somos la gloria del Padre en esta tierra. Y el Padre no puede hacer nada sin su Hijo, el cuerpo corporativo. Cuando el cuerpo se conecta a la cabeza hay un alineamiento perfecto. Y el Padre se glorifica en todo lo que Él hace. Y Padre, cuando cantemos las letras de este cántico, que la podamos internalizar, la cantaremos como un susurro que se va intensificando en nuestro espíritu, porque las cadenas fueron rotas en la cruz. Toda forma de intimidación, todo espíritu de temor que quiere intimidar al Hijo, por cuanto el ataque siempre vendrá contra la imagen y semejanza. Acuérdense de Jesús, el Cristo, cuando estuvo los 40 días y 40 noches sin comer. Que el adversario de su alma se le apareció y dijo, si tú eres el Hijo, convierte estas piedras en pan. El ataque siempre vendrá si tú eres el Hijo. ¿Eres tú el Hijo? ¿Eres tú el Hijo? Y somos el Hijo, todo aquel que es comprado por la sangre preciosa del Cordero es Hijo de Dios.